see while I grab your hips and make you smile. I'm daydreaming. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, el tema de las frutas finas, berries o frutos pequeños, como generalmente se los llama, son frutos que tienen ciertas características de ser fundamentalmente de la rama de los arbustos, de donde encontramos aquellas plantas que se renuevan con una cierta periodicidad, la parte vegetativa y la reproductiva, y están dentro de este abanico de posibilidades de consumir frutos que tienen ciertas propiedades terapéuticas, si se quisiera, por la composición ácida que tienen en ellos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el hecho de producir, hemos visto muchas veces que recomiendan en aquellas revistas naturistas el consumo de 200 gramos de productos, de berries, en cualquiera de sus presentaciones, frambuesa, cassis, corinto, grosellas, los mismos arándanos, que recomiendan esos 200 gramos es porque, bueno, eso responde a una composición nutricional que nos entrega al organismo una cantidad de ácidos orgánicos que tienen esas propiedades de ser antioxidantes, de ser reductores de lo que son aquellos compuestos que presentan radicales libres, que se los denomina, que son los que producen después estas malformaciones de la célula, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los frutos rojos o los frutos pequeños presentan estas características y realmente son interesantes. A la hora de producir estos frutos, lo que tenemos de positivo es que no necesitamos grandes extensiones, sino que otorgan una cantidad de fruta interesante en pequeñas superficies, ¿sí? Estamos pensando que para un consumo familiar, quizás 2 hileras de 10 metros nos están dando algo así como 60 kilos, entonces bueno, es una cantidad de fruta interesante. Y la diversificación de ellos nos lleva a tener una variedad o una ensalada de fruta distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Una ensalada de fruta quizás algo más ácida, pero con ciertas propiedades que son más que interesantes. Son frutos que se pueden producir tranquilamente en la zona en la que estamos y que yo lo llevaría más que nada a esta cuestión de la producción de traspatio, lo llevaría a esta cuestión de ir a superficies que sean manejables por una familia, debido a que si ampliamos la escala, el requerimiento de mano de obra es muy grande, ¿sí? O sea, estamos pensando que requiere algo así como 1.5 personas año, todo lo que es la preparación del monte frutal, pero en cosecha estamos hablando de que requiere 15 personas. Entonces, bueno, todo eso implica una logística que en esta zona quizás la hace difícil, pensando en que primero no es cultural producir berries en esta zona, y eso lleva a una idea totalmente distinta, qué sé yo, aquellos que están acostumbrados más a la producción de durazno, a la producción de ciruelas, sabemos que con poca mano de obra en cosecha logran manejar una superficie grande. Bueno, estos son cultivos que requieren algo más de eso, ¿no es cierto? Contanos un poco cuáles son los requerimientos, las características de cada una de estas especies que podemos producir acá en nuestra zona. Bien, si nosotros pensamos que son frutos que son esencialmente provenientes de lo que es la Europa del Este, podemos entender que lo primero que tenemos que pensar que en términos climáticos lo que requieren son veranos secos, calurosos y inviernos fríos y lluviosos. Esas son las condiciones en las cuales una planta de frambuesa, cassis, corinto, grosella la soporta bien, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí es cierto es que, y que quizás son aquellas cuestiones que nos van a complicar en esta zona, es para lograr ese sabor característico de este tipo de fruta requiere noches frescas, noches que estén por debajo de los 10-15 grados.
Si no, vamos a tener un fruto rojo, un fruto negro o un fruto amarillo, que va a tener las características visuales propias de cada una de esas frutas, pero va a carecer de esta acidez característica. Entonces, bueno, esa situación, y esto no quiere decir que el fruto plantee una mala calidad, sino que son características diferentes de un fruto producido en una zona que no tiene esas características climáticas de las noches frescas, lo que muchos denominan la amplitud térmica que se requiere. Ahora, en cuanto a condiciones, ahora bien, en cuanto a lo que requiere de suelo, son cultivos que requieren suelos bien drenados, o sea que las lomas más arenosas serían lugares muy propicios. Esas lluvias torrenciales que estamos teniendo este año, particularmente con ese tipo de suelo, se van a drenar rápidamente y eso no va a ser una complicación. Son cultivos que requieren un alto contenido de materia orgánica, propio de los suelos estos. Quizás hay que recuperar en algunos casos algo de materia orgánica, pero son interesantes. Y lo más interesante para esta zona es que hay experiencias, quizás en los años entre el 2000 y 2010, a donde han hecho plantaciones de arándanos y quizás ese fracaso no estuvo de la mano de la imposibilidad del cultivo por crecer, sino de una cuestión más comercial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso nos da una pauta de que son cultivos que se van a estar comportando bien a la hora de crecer y fructificar. Contanos un poquito las características de lo que es una franuesa, de lo que es una rosa mosqueta, de lo que es un arándano, en poda, en manejo, si son simples de manejar, si requiere cierta característica en particular. Si vamos a hablar de lo que es la poda, que quizás es aquella práctica que puede diferenciar más aquellos cultivos que requieren una poda completa del crecimiento que fructificó a aquellos que van a fructificar sobre vara de 2, 3, 4 años. Bueno, es simplemente el conocimiento, es mucho más sencilla que la poda de un duraznero, de un manzano. Entonces, ¿por qué? Porque son más lineales, más rápidas en términos de que se va toda la estructura de la planta que fructificó. Entonces, eso visualmente uno lo ve y eso es sencillo. Más allá de tener que pensar, como en el caso de los árboles que hablamos recién, de una poda más dirigida, pensando en qué es lo que va a fructificar al año siguiente o no. Entonces, bueno, esas características hacen una diferenciación entre los cultivos. Casís, corinto, grosella van a fructificar sobre rama o sobre yema de 2, 3, 4 años. Por lo tanto, bueno, hay que favorecer ese crecimiento. Lo mismo que arándano. Entonces, bueno, ahí hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre cada uno de los cultivos. Rosa mosqueta es una planta que sabemos que tiene también un crecimiento anual, que al año siguiente va a fructificar sobre esas varas, así que hay un comportamiento muy parecido a lo que es frambuesa. Y lo que es la zarzamora, que es ese fruto muy parecido a la frambuesa, pero negro, bueno, también ese es de crecimiento anual o de crecimiento bianual, donde el primer año crece vegetativamente, el segundo fructifica y muere esa vara, pero ya está generando nuevamente un nuevo crecimiento vegetativo. Respecto a lo que serían enfermedades o plagas que nos pueden llegar a tener algún perjuicio, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, el hecho de que estemos hablando de un pool de especies y variedades, ¿sí? Todos estos frutos pequeños, hace pensar de que la forma de manejar la sanidad de los cultivos es dándole el lugar y el sitio adecuado a cada una de estas especies que tienen comportamiento totalmente diferente con respecto a las condiciones ambientales. Si nosotros pensamos frambuesa, la ubicación irá a aquel lugar a donde menos se anegue o donde no se anegue, y esa condición le va a estar dando una sanidad de raíz y por lo tanto de parte aérea muy interesante. Todas van a tener problemas en el sentido de que si no manejamos frente a las lluvias estivales, van a querer generar alguna enfermedad sobre hoja o sobre fruto, pero que son netamente manejables a partir de aerear las plantaciones, aerear los cultivos y de esa forma poder hacer un producto sano sin necesidad de estar aplicando ningún agroquímico, ¿no es cierto? Fede, te saco un poco de este tipo de frutas y nos vamos
a dos especies que yo estoy viendo mucho acá en Lincoln, que son los almendros y los nogales. Contanos un poco sobre estas especies. Bien, ya estamos hablando de especies que son arbóreas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tiempo de espera para estar cosechando los primeros frutos es algo más largo, 3, 4 años, ¿no es cierto? Mientras que en los que hablábamos recién, al segundo año ya estamos cosechando. Son especies que acá se dan muy bien y que en Argentina tienen un mercado potencial, ¿sí? Porque, bueno, pecan estamos importando, nueces tenemos lo que es la zona de Cuyo que produce, pero que también hay una deficiencia y bueno, siempre estamos pensando en eso, estamos pensando que son cultivos que pueden generar una buena alternativa pensada desde el punto de, y si lo asociamos a los cultivos que hablábamos recién, de generar cortinas a partir de estos árboles, ¿sí? O sea, esta asociación de cultivos altos con cultivos más bajos, como los que habíamos hablado hace un ratito, nos llevan a pensar que nosotros podemos pensar en un monte protegido a través de estas especies y que como cortina nos van a estar generando no solo ese freno hacia las heladas tardías de primavera, sino frenar el viento que es muy interesante para los cultivos pequeños y un producto comercializable. O sea, estamos produciendo esas dos cosas de un producto más un servicio hacia la plantación que estamos considerando hacia adentro. Por eso digo, son todo lo que es el abanico de frutales, no los tendríamos que estar pensando de a uno, sino que los tendríamos que estar pensando en cómo juegan cada uno en un rol particular dentro de lo que es una plantación.